Un segundito. A ver si podemos pasar por el chat el link del Facebook Live. Sí, señora, sí, señora. Gracias. Invitado. Gracias, doctora Katy, por su intervención. Doctora Clara, bienvenida. Estamos en la Escuela Política. Tenemos un video de introducción de las Naciones Unidas sobre este tema que se pasó hace algún tiempo, que vale la pena que lo rodemos, doctora Clara. Entonces, le doy la bienvenida. Bienvenida, doctora Clara. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida a todos los asistentes a la Escuela Política número 59. Hoy con un extraordinario invitado, profesor de la Universidad Nacional, que presentaré con lujo de detalles apenas rodemos el video. Sigamos adelante con el video. Bueno, Radio doctora, TV. Listo, doctora Clara. Entonces rodemos el video para que nos ambientemos en el tema. Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Estamos haciendo historia por ser capaces de alcanzar la paz entre nosotros. Ahora es el momento de hacer historia, haciendo paz con nuestra casa. Es hora de hacer la paz con nuestro planeta. En el año 2012, los líderes de todo el mundo diseñaron un ambicioso plan que estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza en todas sus formas y lograr que no continuemos acabando con nuestra casa y por ende con nosotros. Y Colombia está haciendo historia en este plan al ser el primer país que ha incluido estos objetivos en su Plan Nacional de Desarrollo, en sus planes de desarrollo territorial y al ser uno de los 22 países que ya mostraron los primeros avances en su implementación durante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2016. Y para lograrlo, el gobierno creó una comisión interinstitucional presidida por el Departamento Nacional de Planeación para liderar y coordinar las estrategias necesarias para la implementación nacional, la primera de su tipo en el mundo. 17 objetivos que integran las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Alianzas para lograr los objetivos. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 formas de garantizar nuestra supervivencia y la de nuestros hijos. 17 llaves que nos abrirán las puertas para atacar las causas de los problemas y no solo sus efectos. Y para hacerlos realidad, esos 17 objetivos se dividieron en 169 metas en las que ya se están trabajando. Pero para lograrlo, todos debemos aportar. Debemos transformar la forma como hacemos las cosas. Por ejemplo, el sector privado tiene la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde trabajan. Asimismo, deben adoptar patrones de consumo y producción sostenibles para asegurar el mantenimiento de los recursos nacionales que les permiten hacer y ver crecer sus negocios. Para ello deben ir más allá de la filantropía, la responsabilidad social y la generación de empleo, y hacer de la sostenibilidad el eje de sus actividades diarias. Por otro lado, la sociedad civil debe trabajar para empoderar y movilizar a los ciudadanos y comunidades y así generar condiciones más favorables para un desarrollo sostenible, a la construcción de la paz y a la protección de sus derechos. Siguiendo con la academia, esta puede contribuir a generar soluciones prácticas para construir el desarrollo sostenible y la paz y adoptar la sostenibilidad como principio rector de sus actividades. Y nosotros, los ciudadanos, debemos entender que todas nuestras acciones generan impacto sobre los demás y sobre el medio ambiente. Nuestra forma de consumir y la manera de relacionarnos con nuestros vecinos y con nuestro entorno deberá transformarse de manera positiva para que el país pueda alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Debemos actuar ya.
Contamos con los recursos, los conocimientos y las herramientas necesarias para hacerlo posible. Ahora es el reto de generar las alianzas y mecanismos para ponerlos al servicio de las personas y del planeta. Bueno, doctora Clara, este fue un video del gobierno Santos que lo adaptó con el tema de las Naciones Unidas. Le agradezco mucho, doctora Clara, y le doy la palabra para que pase a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge Caicedo y a Santel Radio TV, siempre ilustrando los temas que vamos a abordar con videos relevantes. Yo quisiera hacer una acotación. Ahí dicen que la academia debe presentar soluciones técnicas, pero también críticas. Y creo que ese va a ser el lema de la conferencia de hoy. Hemos invitado a una persona muy especial. Se trata de Darío Indalecio Restrepo. Él es filósofo, especialista en desarrollo y doctor en historia. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y coordinador de la red de grupos de investigación alternativas programáticas de la misma universidad. Hoy nos va a hablar sobre el cambio de rumbo hacia una Colombia incluyente, equitativa y sustentable. Son grandes palabras que resumen como título de un extraordinario libro recién publicado con contribuciones de muchos autores para una mirada crítica sobre qué tiene que hacer Colombia para, entre otras cosas, lograr esos objetivos del milenio que no se consiguen solo empujando entre todos. Hay que hacer cambios estructurales en nuestra sociedad. Y para que nos explique y nos ilustre sobre este extraordinario trabajo intelectual que ha presentado a consideración de sus lectores la Universidad Nacional, presentamos entonces al profesor Darío Restrepo, a quien le doy la bienvenida y un agradecimiento muy grande por acompañarnos hoy en la Escuela Política número 59. Adelante, Darío, hay un espacio el que usted necesite para hacer su presentación. Posteriormente le harán los periodistas de la escuela, los asociados de la televisión alternativa, unas preguntas y comentarios, y después abrimos a los integrantes de la escuela para sus contribuciones, para culminar con las conclusiones a cargo de nuestro conferencista invitado. Bienvenido, Darío, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Clara Eugenia. Un placer enorme y un deber también. Tengo entendido, para no abusar de las reglas, que tengo 40 minutos de presentación. Si me dan 30 son 30, si me dan 12 son 12. Son 40, entonces espero tomarme los 40. Mira, esto ha sido un ejercicio súper excitante. 24 grupos de investigación que producen 24 ponencias debatidas colectivamente, y en el cual participan 52 profesores. Eso somos. No todos, pero eso somos. Eso concentra en buena parte del pensamiento crítico de la Universidad Nacional, con un interés: aportar a elevar el carácter académico, técnico, político, en el buen sentido de la palabra, de la realidad del país, de sus grandes problemas y de sus grandes oportunidades. Digo porque es muy entusiasmante, porque fue bola de nieve. Yo no busqué 24 grupos. Ya habíamos hecho un ejercicio previo y habían acudido unos 8 grupos, pero eso hizo bola de nieve. O sea, de toda parte decían: yo también quiero participar, yo también quiero aportarle al país, ¿sí? Porque buena parte de los problemas, o uno de aquellos problemas, quizá el que políticamente es más importante, es quitarnos la tapia de que no se puede hacer algo diferente, de que no es posible hacer algo diferente. A los economistas, digamos, heterodoxos, llevan 40 años maltratándolos. No los invitan a los debates porque no tienen la talla ni la altura ni la oportunidad de sus propuestas. Es un menosprecio sistemático que ha aguantado, digamos, la crítica al modelo de desarrollo de carácter más neoliberal, digamos, y rentista que ha imperado. Pero, ¿y qué se dice de la gente que está en derecho, en sociología,
en filosofía, en trabajo social, en la medicina social, en la medicina pública. Digamos, nosotros nos tenemos que quitar el estigma y tenemos que levantar la tapia de que, ¿cómo así? Que hay que seguir haciendo lo mismo. Pues seguir haciendo lo mismo es el mismo resultado. Es el resultado de unos países más inequitativos del mundo. Una democracia que no es capaz de funcionar a través del Estado de Derecho, sino que requiere permanentemente, digamos, de la violencia y de la negación de los derechos, con unas inequidades sociales y territoriales perseverantes, persistentes y que se reproducen una y otra vez. No tenemos por qué aguantarnos eso. No, es un llamado desde la Universidad Nacional, 52 profesores, 24 centros de investigación. Es posible otra Colombia y es ya. Por eso a mí me emociona mucho haber participado en ello. Es tirar la idea. Alguien tiene que hacerlo y tiene su complejidad, pero tiene muchísimo más de gratificación. Es un libro y que son 3 libros, digamos, con 3 partes. Una es la parte de política social, la segunda es la parte de política económica y la tercera es fortalecimiento del Estado de Derecho. En cada una de sus partes, obviamente, se pueden agregar más temas. Yo voy a tomar un riesgo, claro, Eugenia, de presentar ideas que engloban la totalidad de los temas tratados. Quiere decir que de todos los trabajos tomaré algunas ideas, algunas propuestas, algunas alertas y llamadas de atención. Obviamente que mi exposición, por larga que fuere, no reemplaza, digamos, la riqueza de cada uno de los trabajos ahí contenidos, porque es experta. Hay gente que lleva 10, 20, 30 años o más estudiando, digamos, los medicamentos, sus redes y sus mercados, que lleva estudiando la alimentación, que lleva estudiando el problema de ciencia y tecnología, que lleva estudiando los problemas de la inequidad territorial, de los problemas de inequidad de género, los problemas de la desindustrialización. O sea, cada trabajo yo no pretendo, no más faltaba, poder dar cuenta enteramente de ello. Mi propósito aquí es mostrar, digamos, esa gran producción en lo económico, en lo político y en el fortalecimiento del Estado de Derecho que está contenido en ese libro, y ojalá entusiasmar a su lectura, a su debate, a la controversia, a que no es así, debiera ser de otra manera, usted tiene razón, pero no. O sea, a que hagamos un debate de calidad y de profundidad y de altura, porque el tiempo es ahora y no da más espera. Voy a empezar entonces con la parte social, después hablaré de la económica y después del Estado de Derecho, aun cuando esas separaciones realmente son difíciles de sostener cuando uno va en profundidad en cualquiera de esos temas. Y empezaré por las enseñanzas de la pandemia. Ella entró por los puertos y por los aeropuertos. Es decir, entró por aquellos que pueden viajar al exterior y por las clases medias y clases altas. Y se instaló primero en esos barrios, pero muy rápidamente la mancha de la pandemia pasó a los barrios de clases medias y a los barrios populares. ¡Fu! Y ahí se extendió como mancha. ¿Por qué se extendió como mancha? Porque hay esa geografía de la pandemia. Porque la gente está vacinada. ¿Y por qué está vacinada? Porque son pobres. Porque la gente salía, digamos, a la calle, porque más del 50% del trabajo en este país es llamado informal, ¿sí? Entonces, si se queda en la casa, pues no tiene ingresos, tiene que salir a la calle, entonces se expone a través del transporte público de la calle al contagio. Digamos que ese derrame de la clase alta hacia las clases medias y bajas de la geografía de la pandemia nos está mostrando las vulnerabilidades de la pobreza, del hacinamiento, del mercado laboral, de la informalidad perseverante y estructural profundizada por el modelo, justificada teóricamente por los Carrasquillas y demás desde la década del 90, la precarización del trabajo y de los derechos laborales que lleva a la informalidad y por tanto a la precariedad en los ingresos y que contribuye al hacinamiento. La geografía de la pandemia, la geografía de la inequidad, ¿sí? Y es la geografía de la marginalidad. Entonces nos está enseñando de digamos, que para actuar en esta, que fue la primera pandemia que nos advierten que serán muchos, tenemos que necesariamente poner en cuestión el mercado de trabajo
la necesidad de la formalización del trabajo y la cuestión de la lucha de la pobreza, que tiene todo que ver con la dignidad del trabajo. Una segunda enseñanza de la pandemia es que, bueno, ya estás encerrados en la casa. ¿De quién dependimos? Pues la mayoría del cuidado es un trabajo feminizado de las mujeres. Pero ese trabajo no se reconoce socialmente, no se le valora en el espacio de la familia como importante. La mamá, la abuela, la tía, ¿sí? Pero no tiene reconocimiento moral, político, vital en nuestra sociedad. Y menos va a tener un reconocimiento económico. ¿Y de qué más dependimos? Uy, de los alimentos. ¿Y quién está surtiendo los alimentos? Pues se han reactivado una cantidad de circuitos cortos de la producción de alimentos. Y de repente dijimos, uy, 40 años hablando mal, por lo menos, de los campesinos. Y diciendo que la machera, la apertura al mercado internacional de las cadenas de alimentos, y todos estamos comiendo cada vez más porquerías de esas cadenas. Y no, los campesinos nos volvieron a sostener. Volvieron a sostener los alimentos en esta sociedad y se activa una cantidad de circuitos con mucho menos intermediación comercial, intermediación financiera e intermediación y dependencia de las cadenas tecnológicas. Y ve, ¿y cómo es posible alimentarse sin que subieran los precios considerablemente de una manera mucho más directa de la economía campesina? Wow, wow, wow. Para mí eso es una enseñanza de lo mayor, de lo mayor. ¿Sí? Primero, la necesidad de la economía campesina, de los circuitos propios, de la inutilidad que nos podemos pasar, disminuir las cadenas de transición y de costos de intermediación comercial y financieros de las grandes cadenas de alimentos. Las mujeres, el cuidado, los campesinos, los artesanos. 3 actividades, 3 sectores menospreciados por esta sociedad del éxito del consumo del billete, que sostuvieron muy rápidamente a la sociedad y por la cual tenemos que estar agradecidos. ¿Y qué más apareció? Además del hacinamiento, la pobreza y la informalidad, las mujeres, los campesinos, los alimentos, pues el sector médico, las enfermeras y los médicos. ¿Y qué descubrimos? Una precarización creciente, porque lo que hace hoy una enfermera, lo hacían 3 enfermeras hace 15 años con mejor sueldo, porque hay una proletarización degradada del cuerpo médico, porque nos dimos cuenta que no tenían ni siquiera suficientes elementos de seguridad para sí mismos, y nos dimos cuenta de la concentración de la atención de los servicios médicos. ¿A dónde está concentrado? Donde hay capacidad de pago. Entonces, para algo que amenaza a la sociedad en su conjunto como una pandemia, que no distingue de clases, pues sí hay una distinción de clase en el sistema de salud que hemos construido. Y es que los servicios se concentran en las grandes ciudades por la capacidad de pago y dentro de las grandes ciudades en los sectores de esa ciudad donde hay capacidad de pago. Entonces, aparece como absurdo. La privatización, ay, que eficiencia o no eficiencia, que no. Se vuelve un problema de sobrevivencia de la sociedad con una degradación del cuerpo médico. Entonces, la pandemia nos ha ido enseñando cosas, yo creo, de una importancia estructural, que lo que no debemos permitir es que cuando pase la pandemia, listo, ya pasó. A ver, regresemos a la normalidad del pasado. El pasado no. El pasado nos volvió vulnerables y por eso Colombia es uno de los países que más le ha pegado la pandemia respecto de cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Es porque hemos construido estructuralmente nuestra propia vulnerabilidad y está en el desconocimiento de las políticas de reproducción, del trabajo femenino, del trabajo no pago, del trabajo campesino, del trabajo artesanal, del trabajo del cuerpo, de los que nos cuidan, de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores sociales, absolutamente degradados en su condición laboral. Y eso nos hace vulnerables como sociedad. Ahí ya toqué varios de los temas sin dar cuenta de ellos. El primer capítulo que nosotros pusimos es el del cuidado, porque yo creo que de las mayores enseñanzas de esta pandemia es producir, mercado, y la reproducción y el cuidado y el tejido social. Resulta que hay algo antes del tal el mercado que hemos despreciado y que debemos tener en suprema atención, ¿no es cierto? Bueno, otras enseñanzas es la cuestión de
de los derechos, digamos, de los nuevos derechos. No, pues conéctense y trabajen, claro. Yo, como muchos de los que estamos aquí presentes, nos autoexplotamos increíblemente, porque ya no nos transportamos, ya no duramos las 2 horas, más el saludo, más esto y aquello, sino que la jornada laboral se volvió 7 sobre 7 y a cualquier hora y tal, pero la mayoría de los colombianos no tienen esa conectividad. No la tienen en la gran capital y menos la van a tener en todo el territorio. Aquí la ciencia, la tecnología y la conectividad, ¿sí? No es un derecho, es un lujo. Sí, es un lujo. Entonces, incluso es un lujo ser explotado a través de estas maneras de ser. Entonces, se nos crearon nuevos derechos. El derecho a la conectividad. Y se nos crea, digamos, ligado a eso, la necesidad de la territorialización de los derechos. No podemos hablar genéricamente de los derechos si no los territorializamos, porque somos un país hipercentralizado, tanto entre centro y periferia, Bogotá, Leticia, ¿sí? Como al interior de cada uno de los cuerpos, digamos, territoriales. Entonces se van acumulando, digamos, enseñanzas a través de los artículos. Quería también referir en este capítulo de lo social a lo de educación. Todos sabemos. Por ejemplo, es que todos los días nos lo dicen a cachetadas. La senadora Cabal llega y dice, la Universidad Pública de Mamertos. O sea, asocia la universidad pública con los enemigos de la sociedad. Porque si uno ha oído a esta derecha, ser de izquierda es ser criminal, es aliado de los terroristas, es por fuera de la sociedad. Es por eso que las revueltas y las protestas y los derechos siempre son vistos como unos asociales, antisociales, de ideologías externas. Ese es el principio del conservadurismo desde que yo lo estudio bueno, yo no lo estudié hace 200 años, pero por lo menos estoy rastreando ese discurso en la historia de Colombia en los últimos 200 años. Es siempre desconocer la legitimidad de la protesta social y del otro, como un sujeto de no derecho que está por fuera de la sociedad y del derecho y que necesariamente tiene una ideología extranjerizante que nos inocula. Entonces, esa asociación entre lo público, el mamertismo, es la ideología que ha justificado el secar los recursos de la universidad pública respecto de sus necesidades de crecimiento y de su función absolutamente primordial en la educación, en la movilidad social, en la equidad social en este país. Privatización de la universidad, ¿qué quiere decir? Pues que si uno tiene cada vez más costos, pero uno tiene cada vez más recursos, pues ¿qué tiene que hacer? Vender, subir matrículas y vender servicios. Y acá va a aparecer, todas las semanas nos aparecen evidencias de qué significa eso. La Universidad de Harvard, no cualquiera. No cualquiera, doctora Clara Eugenia. Desclasificando sus propios archivos, descubrió que como era financiada en la década del 60 y 70 por las empresas azucareras, producía informes científicos de revistas de alto impacto diciendo que el azúcar no engordaba, que el azúcar llenaba de vitalidad y que la gente que consumía azúcar tenía mucho mejores resultados escolares. Entonces que a los chicos había que meterle azúcar a la lata en la dieta alimenticia de los colegios. Es que una manera de privatizar, uno puede decir, no, la universidad sigue siendo pública, pero si le pago menos y los costos aumentan, entonces que compitan en el mercado. Y entonces, ¿el mercado qué quiere decir? Es un cliente que dice, yo pago, a mí me producen el conocimiento que estoy pagando. Como dicen muchos muchachos en la universidad privada cuando el profesor los raja. Pero usted, ¿cómo se atreve? Si yo estoy pagando, ¿cómo me va a rajar? ¿No es cierto? La privatización de la universidad pública va por esa vía, ¿no? Y entonces va también por la vía de integrar a los grandes donantes dentro de los cuerpos administrativos, digamos, de las orientaciones de qué se investiga, qué se dice y qué se hace desde lo público. Pero hay otra cosa en lo de educación. Y es que cuando uno mira qué departamentos tienen universidades, pues no todos. ¿Y qué universidades son de alta calidad? Pues así que menos. ¿Sí? Nosotros tenemos hiperconcentrada la capacidad de generación de conocimiento en este país. Está concentrado el PIB, entre 7 entidades territoriales concentra más del 70% del PIB, concentra más del 52% del Congreso, concentra más del 90% del crédito público y privado, concentran la mayoría de las universidades top, concentran toda la plata de ciencia, tecnología, de conciencia, o sea, la hiperconcentración. Infraestructura, educación, salud, crédito,
burocracias están hiperconcentradas. De cada 9 doctores, 7 trabajan en Bogotá, en el sector público. Entonces, ¿cómo va a desarrollar este país? ¿Cómo vamos a hacer equidad fuera de Bogotá y dentro de Bogotá con esa hiperconcentración de las capacidades burocráticas de la ciencia y tecnología, del conocimiento de las universidades, además del crédito? Porque el crédito público, él mismo está concentrado, no solo el privado. Ah, pues yo soy privado, yo le presto el que me pueda pagar, ni más bobo que fuera. Pero ¿y el Estado? Pues el Estado también concentra a través de sus mecanismos de financiación el crédito en 3, 4, 5 entidades territoriales. Entonces, la educación nos está llamando la atención, como lo de ciencia y tecnología, a una creación de un sistema regionalizado de producción de conocimiento, de formación de las burocracias, de retención de las burocracias, que no puede ser para reproducir, digamos, los conocimientos de la depredación de la naturaleza o de la mercantilización de los conocimientos, sino que tiene que estar absolutamente ligado con el tema del cambio climático, de la equidad, de las especificidades medioambientales, de la participación cultural en la producción y valoración del conocimiento. Digo cositas de muchos trabajos, menos de lo que está contenido en ellos. Eso los quiero advertir una y otra vez. Es un incentivo, digamos, a que sean leídos uno y otro según los intereses, porque son 726 páginas, 24 trabajos. Y el último que quisiera, pues uno tiene que ponerlo en algún lado, es lo de pensiones, que está en el capítulo de social, digamos, al principio. Mire, todos sabemos, la gente no se está pensionando, la gente se está pensionando con el mínimo o hasta menos. Yo tengo una familiar que trabajó 40 años como médica, doctora, con una pensión que uno dice, ¿cómo es posible? Porque es que esto es el negocio de las pensiones, ¿sí? ¿Sí? Se privatizaron las pensiones, lo que son billones de pesos en manos de un sector privado, al que se le dio la posibilidad que esa bolsa tuviera también inversiones dentro de su grupo económico en construcción, en infraestructura, y bueno, y como aquí no les basta hacer negocios por la ley, a pesar de que la ley les sea absolutamente a favor, porque la escriben ellos mismos, pues también saca para unos negocios que rompen incluso el mecanismo de regulación que ya es favorable. Entonces el Estado se desfinancia, le pasa billones de pesos a los grupos económicos que se vuelven grupos económicos, entre otras cosas, sostenidos en la privatización de la seguridad social y en la privatización de las pensiones. Es una clave, mejor dicho. No habría financiarización y fortaleza de esos grupos económicos en Colombia sin la teta, qué pena, pero así se le dice, el manantial del manejo privado de las pensiones. Y no están hechos para pensionar, están hechos para sacar una financiarización y un lucro financiarizado de las pensiones. Entonces, la vejez está descubierta y hay un trabajo específico de propuestas de cómo universalizar el principio de las pensiones a la vejez o a la tercera edad. Y hay una anécdota que no puedo dejar de mencionar porque es perturbadora y me hace meditar una y otra vez como pozo grande de meditación. Una vez los gringos fueron a China y dijeron, es que ustedes no respetan los derechos humanos, y los chinos le dijeron, ¿y usted cómo no habla de derechos humanos si ustedes desprotegen a su vejez? Aquí todos trabajamos para reconocer la acumulación del conocimiento que se da a través de los años y bueno, y de la vejez, y nosotros no desprotegemos a los viejos como ustedes, no nos hablen de derechos humanos, ¿sí? Entonces es muy importante, es que la vejez no son los viejitos, la vejez es el sentido cultural de una sociedad del cuidado, y lo que invita buena parte de todo este primer capítulo del libro es ir hacia una sociedad del cuidado, una sociedad del cuidado en salud, una sociedad del cuidado en educación, una sociedad del cuidado en pensiones, una sociedad del reconocimiento de los saberes múltiples a través del sistema de ciencia y tecnología, una sociedad que empodere las capacidades del desarrollo, que no sea asistencialista, porque el asistencialismo es el discurso del poder, las armas del poder. Necesitamos dignidad en el trabajo, ¿sí? Formalización del trabajo, regionalizar los sistemas de educación y producción de conocimiento, y no una sociedad de mendicantes esperando subsidios que atan a la burocracia, que atan al clientelismo y que no generan
derechos, sino una cultura de la mendicación, porque esto no es una idea, esto es la generación de relaciones culturales y subjetivas entre las personas y las clases. Después diré algunos comentarios, ya mejor dicho, unos comentarios sobre el capítulo económico o el libro económico, porque yo le dije al profesor Cerda, que aquí está presente, que no era un libro sino tres. ¿Sí? El libro económico empieza mis comentarios por la deuda, porque estamos a nivel mundial en la economía de la deuda, porque el sistema capitalista a nivel mundial ya no es suficientemente rentable. No era como antes de, si alguien se endeuda, oiga, si alguien presta plata y alguien pide prestada plata, eso da cero al final, se suma y se resta. No, ya no da cero, ya hiper negativo, porque todos los estados, para empezar con Estados Unidos, más de 110% de su PIB es deuda, Japón más de 230% de su PIB es deuda, Italia es deuda, estamos en la economía de la deuda y no tenemos, digamos, un artículo específico de análisis de la economía mundial como economía de la deuda o del capitalismo como agotado porque ya no vive sino de la posibilidad de la deuda para poder subsistir, sino de sus expresiones en Colombia. El trabajo de Daniel Libreros y Diego Carrero, en donde es muy importante lo de las pensiones, porque todo se conecta, ¿sí? Y es muy importante lo tributario, que es el trabajo del profesor Villabona, porque los terratenientes no tributan, porque ¿quién cuenta cuántas vacas tiene usted? Porque los ganaderos no tributan, ¿sí? ¿Y de quién es el Congreso y de quién son las fuerzas políticas más retardatarias, sino son las que están ligadas a la concentración de la tierra? Y esos no tributan. Al no tributar, sí, pero demandan mucha seguridad y manejan los contratos y el poder, digamos, se genera un hueco y el hueco demanda la deuda. O sea, el problema de la deuda es un problema de la tributación, no solo de elevación, sino de que estructuralmente tenemos un sistema tributario, digamos, insuficiente, inequitativo, ¿sí? E ineficaz. ¿Sí? Se ha avanzado mucho en la formalización de las propiedades de las casas, ¿sí? Y eso pues del centro hacia las periferias se ha avanzado, pero hay un retraso gigantesco en la tributación sobre la tierra de los ganaderos, de los rentistas. Hay una excelente tesis, para no hablar solo de este libro, sino de muchas de las fuentes que en él concurren, en el externado, donde muestra 20 años de tributación sistemática a favor del sector financiero para que no pague en relación a sus beneficios. Lo que hace, claro, la pandemia, se contrae la economía en 7-8%, crece el desempleo como hasta el 16%, crece la informalidad, crece la pobreza, crece la violencia y 12.5 billones de ganancias del sector financiero. Eso no es un azar, eso no se produce un buen día, eso es una producción de relaciones de poder construidas a través de por lo menos 4 décadas sistemáticas, ¿sí? De la deuda, a endeudar al Estado, endeudar a las empresas, endeudar a las familias para engrosar una financiarización para la cual todos trabajamos. Entonces se liga lo de las pensiones con lo de la deuda, con lo de la tributación. Y lo de industrialización, porque uno dice, bueno, claro, esta dependencia que tenemos de exportar hidrocarburos y minería, si usted suma petróleo y carbón, eso es más del 80% de las exportaciones. O sea, nosotros dependemos de la economía primaria. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace eso? Pues que cuando usted mira y yo no traje ninguna gráfica, me tienen que creer al movimiento de mis manos, pero ahí están en el libro, ¿sí? La participación del sector agropecuario en el PIB no para de bajar. La participación del sector manufacturero en el PIB no para de bajar. La participación de los hidrocarburos y de la minería en el PIB no para de subir. La participación del sector financiero no para de subir. Colombia rebotó, están creciendo los bancos que a través de su intermediación todos le damos plata, ¿sí? Y entonces la apariencia de esa prensa seria, de economistas serios diciendo Colombia está creciendo, wow, sí, pero no crece el empleo, ni crece la equidad, ni crecen los ingresos en la mano de los trabajadores. Lo que crece es la captación de los recursos escasos por el sector financiero, que lo invierte en buena parte en empresas de infraestructura financiadas en buena parte también con los recursos de las pensiones, es decir, los recursos del trabajo que ellos
digamos, a masa. Entonces, industrializarnos, hay un buen llamado. Yo quiero hacer un buen llamado sobre esto. Porque el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que si uno tiene visión larga, uno dice, hay que rastrearlo de la década del 20 o 30 del siglo pasado, pero que se animó sobre todo desde el 50 y que se agotó en los 70, ¿sí? Pero fortaleció como nunca antes el Triángulo de Oro. El Triángulo de Oro es el desarrollo en Bogotá, Medellín, Cali, Cundinamarca, Antioquia, el Valle del Cauca. Porque para usted industrializarse, usted tiene que meter capital, meter trabajo, meter tecnología, meter infraestructura, meter comercio, o sea, concentrar. El capital funciona a través de su concentración. Entonces, este modelo concentró en 3 ciudades, incluso buena parte del rezago de la costa atlántica, que los barranquilleros decían, oye, ¿a qué horas nos rezagamos nosotros tanto? Pues, entre otras cosas, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue una maquinaria de concentración de las oportunidades del desarrollo, es decir, de las instituciones, de la clase obrera, de los empresarios, de los bancos, de las universidades, todo lo que está aparejado con eso. Cuando uno dice concentración del PIB, ¿qué está diciendo? Pues del poder político, del poder económico, de las instituciones, de las clases sociales, del conocimiento, de las élites y contraélites. Y entonces produjimos la marginalidad, al punto que produjimos un sistema de colonialismo interno donde el poder, vuelvo y repito, más del 50% son de poquitos territorios que concentran el Congreso de la República. Y ni se diga los ministros, presidentes, vicepresidentes, y toda la cohorte internacional de representación y tal. Entonces, cuando uno dice, tenemos que hacer en Colombia un proceso de reindustrialización, mi llamado de atención con mucha fuerza y sinceridad es, debe estar acompañado de una estrategia de sistemas económicos territoriales. Hay que meterle el tema territorial a la industrialización y a todo el desarrollo de los derechos, de la salud, de la educación, de la ciencia y tecnología. Lo territorial no es un tema más, no es un sector más, es una variable fundamental del desarrollo, de la equidad, del bienestar y de la democracia. No es que las variables sean nacionales y después, ay, por casualidad hay un mapa. No, 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 no. El poder produce y se reproduce a través de relaciones de centro y periferia. El poder produce la marginalidad, produce el desempleo, produce el colonialismo interno. Si ustedes miran fuera del centro, todo es colonialismo interno. A Chocó nos le succionamos los recursos, a La Guajira también, al Caquetá, al Amazonas, a todos los llanos. Todo eso es un sistema de colonialismo interno. Entonces, industrialización no puede ser la del 70. Entre otras cosas, mi tesis o mi hipótesis, que seguro no es original, es que cuando dice el modelo de industrialización por sustitución de importaciones se agotó. Ay, se agotó porque el mercado nacional no daba para tanta producción industrial porque ¿quién consumía? Pues se agotó, entre otras cosas, porque estaba altamente concentrado, porque no tuvo una perspectiva de desarrollo territorial y porque no hubo reforma agraria. Y me pasó el tema de la tierra. ¿Sí? No hubo reforma agraria y esa es una de las grandes explicaciones de la estrechez del mercado nacional y del poder político de la reacción. Hay varios capítulos sobre tierras, mercado de tierras y economía campesina. Pues ya el ABC de lo que sabemos, pero muy bien ilustrado, muy bien explicado, de la altísima concentración de la tierra, ¿sí? Y esa altísima concentración de la tierra, buena parte de ella que no tiene uso productivo, aparentemente, ¿sí? Porque sí es súper rentable. Primero, no pagan impuestos. Segundo, se valoriza. Y tercero, se controlan las instituciones y se controla todos los flujos de dinero y de proyectos y da el poder de la decisión sobre la arquitectura de las infraestructuras. Si en Colombia le metemos plata a las 4G, pero cuando uno va a ver la mayoría de las carreteras de segundo y tercer grado están súper requete precarias, pues ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque al terrateniente no le importa un chorizo el mercado campesino regional de las alimentado por infraestructuras de carreteras de segundo y tercer nivel. O sea, la cuestión territorial nos vuelve a aparecer, ¿sí? En el problema de las infraestructuras, en el problema de la concentración de la tierra, ¿sí? Y el problema de la soberanía alimentaria. Ahí también un trabajo me pareció muy insinuante, seguro que para los especialistas eso es pan comido. Yo aprendí mucho de que hay que pasar al derecho fundamental a la alimentación.
como el derecho fundamental a los medicamentos, como el derecho fundamental a la conectividad. Son nuevos derechos. ¿Y quién dijo que no tenemos derecho a los derechos? ¿Sí? Me parecen muy insinuantes, muy oportunos esos trabajos sobre el derecho a la alimentación como el derecho a los medicamentos. Y para terminar, llevo 35 minutos escasos, el Estado de Derecho. Pues, ¿cómo no va a haber una precariedad del Estado de Derecho así? Si, digamos, esta dependencia de los bienes primarios, que se acentuó desde la década del 2000 para acá, ¿sí? Desindustrializó, desagriculturizó, porque uno en el boom exportábamos, entonces éramos ricos, ¿no? Entonces llegaron muchos dólares, entonces se puso barato el dólar, y si el dólar es barato, quiere decir que lo que uno trae de afuera se pone barato. Entonces incentivó las importaciones. ¿Importaciones de qué? De lo que producíamos. Entonces ese boom fue una destrucción, fue una bomba de destrucción interna de la sofisticación, pluralidad y peso de las exportaciones de la industria y de la producción y exportaciones del sector agropecuario que no estaban en el boom. Exporto, entran dólares, se pone barato, además inversión extranjera directa, además si usted tiene plata yo le presto, ¿sí? Entonces incentiva las importaciones y desincentiva las exportaciones de lo que no esté en el boom. Y entonces, digo, eso fue dentro, eso es como inocular dentro de la estructura de Colombia, de Brasil. Las cifras de Brasil son impresionantes, el país más industrializado de América, ¿sí? El subimperialismo latinoamericano, usted no se imagina las cifras del 2000 en adelante, apenas empieza el boom de desindustrialización, desagriculturización, dependencia, reprimarización. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez menor contenido tecnológico en el conjunto de las exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez producimos menos conocimiento para hacernos valer en el mercado mundial. ¿Qué quiere decir eso? Ahondarnos en la marginalidad y la subordinación, ¿sí? ¿Y eso qué tiene que ver con educación? Quizás yo soy muy paranoico, pero tiene que ver porque desde los 70 y 80 el Banco Mundial está diciendo en América Latina y en Colombia, decían los informes, hay demasiados doctores y hay demasiada gente en las universidades, no se necesita tanto, se necesitan tecnológicos, ¿sí? Porque en un modelo cuyo crecimiento es rentista y es dependiente de materias primas con poca intervención tecnológica, no requiere tanto conocimiento, necesita tecnólogos. ¿Sí? Perdónenme que sea tan mal pensado y hay veces un poquito paranoico, pero todas esas cosas en mi cabeza y en los hechos creo que se conectan como incentivos. Si no hay una mente maquiavélica única, no necesita que lo haya, pero son incentivos. Hemos producido una realidad que, ¿por qué? Le preguntaba yo al profesor Cerda, ¿por qué si desde el gobierno Barco, 1990, antes, 86-90, se dice que es necesario la producción de conocimiento para la exportación, que no podemos seguir exportando naturaleza y poca intervención en ciencia y tecnología? ¿Por qué después de 30 y pico de años seguimos con esos presupuestos tan mediocres en ciencia y tecnología e investigación? ¿Por qué? Eso tiene que tener una razón, porque todos los planes de desarrollo dicen la sociedad del conocimiento, invertamos en conocimiento y la economía naranja del conocimiento, todo es el reconocimiento de que el que no produce conocimiento es subordinado en el mercado mundial, no es autónomo para tomar sus propias decisiones, pierde la soberanía alimentaria y produce barro para comprar vasijas, produce petróleo para comprar gasolina y todo lo que de ello se deriva. Pues porque el poder no requiere de ese conocimiento, porque no lo requieren los terratenientes, porque no lo requieren los ganaderos, porque no lo requiere el sector financiero, porque no requiere el sector de la construcción, porque los grandes factores de definición del modelo de desarrollo, ¿a dónde llevo la carretera? ¿A qué se da el crédito? ¿Qué leyes son las fundamentales? No están dependiendo de esas necesidades de ampliar considerablemente la producción de conocimiento a través de estrategias, digamos, de desarrollo científico, técnico de las universidades y de la descentralización de las oportunidades. Eso tiene todo que ver con precariedad del Estado.
porque eso define quién paga impuestos, quién no paga impuestos, ¿sí? Eso define que yo no necesito unas clases medias empoderadas, ni un Estado de Derecho vigoroso, porque o sea, mi riqueza no está en el mercado nacional, mi riqueza está en la exportación. Entonces, ¿yo para qué amplío el mercado nacional? Pues sí, porque hay una presión de un político aquí y allá, entonces una carretera aquí y allá, porque es un pacto entre esa lógica y la reproducción de élites territoriales. Pero estructuralmente no hay un incentivo a la equidad. Entonces, la precariedad del Estado de Derecho, digamos, pues tiene ese punto, y tiene otro que para mí es supremamente importante, y es otra anécdota. Hace no muchos meses, un general de la República dijo: mi objetivo es que la izquierda no llegue al poder. Y yo, ¡wow! El objetivo del ejército no es que la izquierda no llegue al poder, es defender la Constitución, la honra, el patrimonio, las fronteras de todos los colombianos, independientemente de sus creencias ideológicas, políticas, territorio, gustos culturales, sexuales o el que sea. O sea, estamos inmersos en la ideología de que las fuerzas de seguridad del Estado predominantemente tratan, ¿sí?, a lo que es diferente a ese modelo, ¿sí?, como enemigos que hay que parar. Eso es lo que justifica las chuzadas del DAS ideológicamente. La persecución de los profesores, a los maestros, a la gente que protesta. El que el movimiento social sea tratado como vándalos y terroristas. Y esa ideología está viva y entera en las fuerzas de seguridad del Estado. Uno no puede construir un Estado democrático, una sociedad democrática, con una ideología de esas heredada, digamos, de la Guerra Fría, y que en Colombia está vivita. Y está tan viva que tenemos el otro gran problema, y es el copamiento de esa ideología de los diferentes aparatos del Estado, que él controla, de los aparatos de justicia y de control, con una ideología de que hay que preservar, digamos, el orden contra el desorden, y el desorden es todo el que no participe, digamos, de las jerarquías creadas dentro de ese sistema rentista altamente monopólico y con una precariedad muy grande del Estado de Derecho. Y el último comentario ahora sí es: ¿y entonces por dónde empieza uno? Hay 24 trabajos, cada uno contiene por lo menos bajitos 10 propuestas sustentadas. ¿Por dónde empieza uno? Pues por toda parte, porque nadie sabe, ¿sí? Yo creo que eso ya es el terreno de la política y de la estrategia, que a mí me preocupa mucho, que yo pienso mucho, porque veo cómo pasó en Bolivia, en Perú, en Ecuador y tal. ¿Por dónde es que se desbarata todo esto? ¿Sí? Y me parece que hay unas cosas que son, digamos, que las cosas se empiezan a desbaratar por aquellos temas donde hay más confluencia de fuerzas sobre el tema, y no necesariamente sobre el que uno cree que es el tema. Por ejemplo, para mí el tema es la financiarización, pero yo no he visto ninguna manifestación contra la financiarización. Yo he visto protestas que todas expresan el malestar, pero no lo ponen en el centro. Entonces, ese es el centro, no sé si lo determina, digamos, el análisis del centro, porque es un poder descentrado, multiescalar y disperso. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay unas cosas que hay que pensar de por dónde se desmonta eso y cómo. Me parece que la defensa de lo público es fundamental. La defensa de la equidad social, territorial, de género, de sectores. La equidad tributaria es muy sensible. Es que eso, una reforma tributaria, y aparece que la declaración de renta de Carrasquilla es cero, y que la declaración de renta de la Cabal es cero, y que la declaración del presidente es cero. Hombre, yo he tratado 3 años seguidos de que me den cero y no me dan cero. No tengo tan buenos asesores tributarios. Yo creo que eso es muy sensible en la población colombiana. La presión tributaria versus una gente que hace presión tributaria no tributando. Es equidad tributaria, equidad social, equidad territorial, equidad de sectores, la defensa de lo público. Y quiero terminar con la última palabra: la paz. Hay un capítulo sobre la paz. No es el primero, no es el último, pero para mí siempre hablo de él de primeras o de última, porque me parece fundamental. La paz, el acuerdo de La Habana no es un acuerdo para favorecer a 13.500 personas más sus áreas de influencia, 100.000 personas. ¿Sí? Así quisiera, digamos, yo estuve muy activo en el proceso de paz, pero hablé fue con empresarios y con gente de derecha tratando de convencer
de la necesidad de la paz, y no con convencidos, porque eso ya estábamos convencidos, ¿no? Y más de una vez un alto funcionario del estado de antes, de ahora y de mañana me dijo, ¿cuántos son? Como 14.000. Ah, pues es poquito. No, pero hay como 5 personas por cada hombre en armas, ¿sí? 100.000, no, pues que son 100.000. Tenemos 2.9 millones de familias en subsidios. Son 100.000 subsidios más. Se acabó la guachafita y el problema. No, ese no es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene 4 principios de reconocimiento de intervención privilegiada. Los territorios donde más pobreza hay. Que en toda parte. No, donde más pobreza hay en relación a sus habitantes. Donde más violencia hay. Donde más precariedad institucional. No hay alcaldía, no hay derechos, no hay acceso, no hay administración, no hay servicios, ¿sí? Y donde hay más ilegalidad. Ilegalidad, violencia, precariedad, ¿sí? Ausencia de administración. Es el tejido de la sociedad sobreviviendo por sí misma, que es agredido por sectores armados que tratan de subordinar ese tejido a su lógica de confrontación. Bueno, eso nos está diciendo. ¿Y qué dice el acuerdo de paz? Hay que llevar desarrollo económico, representación política, políticas sociales y de bienestar, y desarrollo de la representación institucional de esa sociedad en la determinación de su poder. Yo hago una defensa del acuerdo de paz. Es fundamental, si uno quiere tener una alternativa democrática en este país, pasa por la implementación del acuerdo de paz. ¿Que es insuficiente que estaba formulado? Sí lo es, pero hoy su implementación es que no sea ni siquiera el 1% de la adjudicación de las tierras se ha hecho. Hay un sabotaje estructural al mayor problema, a uno de los mayores problemas, que es el de la tierra, como lo hubo al de la representación política, como lo es haber secado los fondos. O sea, el problema de la precariedad del Estado de Derecho pasa por el acuerdo de paz y ensanchar ese acuerdo de paz a otros movimientos insurgentes. Necesariamente, yo creo que siempre habrá una tapa gigantesca, una estaca contra la democracia en este país y el desarrollo, mientras sigamos en esa guerra. No nos conviene, no hay duda, no debe haber justificación alguna. Hay que hacer todo por desarmar esa guerra, porque de ello depende el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si no, siempre será vándalos, terroristas, aliados. Y si no es real, yo se lo pongo y le pongo el tipo y le pongo el brazalete y digo, estaban infiltrados, y justifico toda la precariedad del Estado de Derecho. Bueno, eso es lo que quería decir. Espero incentivar, son 24 trabajos, hablé de todos los temitas que pude captar de ellos, no dando cuenta de ninguno de ellos, pero sí llamando la atención sobre las conexiones, y la gran pregunta es si puede haber una agenda de 4 o 5 puntos por donde empezar a generar la fuerza necesaria para desmontar todo ese entramado que nos hace uno de los países más inequitativos del mundo, un país que no puede superar, digamos, el exterminio de su propia población para mantener el orden social y político, y que está repleto de oportunidades, repleto de gente, digamos, rehaciendo país y rehaciendo sus vidas, rehaciendo los tejidos una y otra vez. Gracias. Indalecio, perdón, Darío, muchísimas gracias por esa panorámica de un documento académico de tanta proyección para el país, elaborado en individual y colectivo por las mentes más esclarecidas que se reúnen en los grupos de investigación alternativa de la Universidad Nacional. Nos ha dado cuenta de temáticas, de las interconexiones, de la necesidad de actuar, y por encima de todo, de la complejidad que encierra la desigualdad y la concentración proyectada sobre el territorio, donde tenemos no un país, sino 2, y que el país olvidado, el país excluido, el país precarizado, vive una realidad, y el país de los afortunados pudiera estar incluso en el extranjero. De verdad, muy, muy importante. Muchas gracias por esa panorámica, y yo quiero decirle a los asistentes que tenemos en el chat
el link que me hizo llegar Darío para quienes quieran descargar ese importantísimo documento que consta, como él dijo, de 24 estudios serios que abarcan toda la temática de actualidad y que sirven también de base para estructurar el programa del Pacto Histórico, que está en pleno proceso de construcción, porque nos está hablando absolutamente de todas las prioridades nacionales, de la geografía de la pandemia y cómo eso afecta la extensión de un virus que se une con el de la pobreza, la marginalidad, cómo podemos rescatar el campo, porque ya tenemos la prueba de que los campesinos fueron capaces de alimentarnos cuando se suspendieron las importaciones, cómo las mujeres solventaron la crisis desde el hogar, asumiendo doble y triple jornada, un enorme sacrificio en el lugar donde les es más peligroso, que es el hogar. Todo lo que se descubrió sobre la precarización de este sistema de salud de la Ley 100, que no solamente precarizó a todas las batas blancas, sino que al convertir la salud en negocio, dejó sin verdadero acceso a la salud preventiva y a la atención primaria al grueso de la población. Tenemos el descubrimiento del nuevo derecho del Internet y lo que eso implica en materia de ciencia y tecnología, y el impacto de las políticas neoliberales privatizadoras sobre la universidad y la concentración del ingreso, del mismo conocimiento, del crédito, en fin, de todo lo que implica avance y progreso, dividiendo el país en dos. En fin, la verdad nos abarcó todos los temas. Me quedan por mencionar el libro económico con su análisis de la tierra, de la tributación y del extractivismo, la debilidad y precariedad de nuestra institucionalidad y desde luego de la necesidad de reformas estructurales para tratar de recomponer frente a la desigualdad reinante equidad tributaria, equidad social, equidad territorial, la defensa de lo público y por encima de todo la construcción de la paz. Yo creo que con esa panorámica tenemos una base para una muy rica discusión. Le pasamos la palabra primero a nuestros aliados de los medios de comunicación alternativa. Jorge Caicedo, por favor, dirija usted esta sección de la Escuela Política. Gracias, doctora Clara. Gracias, doctora Clara, por darnos esta oportunidad de poder intervenir aquí con Darío Salazar, con Darío, el doctor Restrepo, que además cuando yo lo veo hablar, me recordó mis épocas de universidad, la frescura con la que él comenta las cosas. Se siente uno como en clase aprendiendo mucho de alguien que le dicta a uno una cátedra sobre temas que uno no conoce o que uno no estudia y que él le refresca a uno todo este tema. Yo quisiera decir que cuando veo todo lo que él diserta, me causó mucha impresión ver cómo a mí en un medio de comunicación relativamente pequeño, aún así tengo que declarar renta y tengo que pagar cada año una parte. Puede ser que no sea mucha, pero sí me toca pagar renta. Y él como manifiesta que los grandes bancos y los grandes terratenientes, que lo hemos visto además, porque eso se ha visto en los medios de comunicación, hemos logrado mostrar que no tributan. Y no tributan no hace un año, no hace 2 años. Él manifiesta, el doctor Darío Restrepo dice que hace 20 años que no tributan. Entonces queda uno con la corazón en la mano, porque claro, un país que no tribute, que es inequitativo, lógicamente que viene el desplazamiento, viene todo lo que pasa en este país y todo lo que ha sucedido y que con esta pandemia salió tan a la luz, lo que decía la doctora Clara hace un momento en ese pequeño resumen que él hizo,
que ella hizo sobre todos estos temas. Entonces yo le hago una pregunta, doctor Darío Restrepo, sobre qué enfoque político debería tener el nuevo gobierno que será electo el próximo año para lograr una Colombia incluyente, equitativa y sustentable. Ese enfoque político debe ir hacia dónde. ¿Hacia dónde debemos los colombianos elegir un gobierno que cumpla con esas tres posiciones? Por otro lado, uno tiene unos grandes ejemplos, que inclusive no tiene que ir a la China, a Yugoslavia, a Rusia para verlos. El gobierno Biden ha pasado un proyecto para incrementar el impuesto a los más ricos. Están discutiéndolo en este momento en el Congreso de Estados Unidos y él lo está proponiendo como tal, a raíz de la pandemia y de cómo deben ser las cosas. En Alemania vimos la noticia esta semana de cómo el gobierno alemán tomó el dominio de todo el gran porcentaje del sector inmobiliario para adaptarlo a los ingresos de la mayoría de los ciudadanos, porque los costos de la vivienda y de los arrendamientos estaban por fuera de lo que alcanzaba la ciudadanía. Y estamos hablando de dos países de este lado, no de izquierda, sino al contrario, los que lideran los gobiernos de Occidente. Entonces, uno dice, ¿cómo esos gobiernos lo pueden hacer? ¿Y por qué aquí en Colombia eso no se puede hacer? ¿Será que esos gobiernos allá, entonces el del doctor Biden y el de la señora Merkel, que acaba de irse con los que acaban de llegar, están dominados por la extrema izquierda para tomar esas decisiones? ¿Será que es así? Y por último, lo de la paz que usted menciona, ¿a quién le conviene que no haya paz? También le hago esa pregunta, doctor Darío. La paz no le conviene al establecimiento actual. Entonces, ¿a quién le conviene la paz? Y ahí yo termino esta pequeña disertación. Yo no sé si ya Darío está conectado, Darío Salazar, para darle el ingreso y que participe de este tema tan importante. Entonces, Darío, siga usted. Bienvenido a la Escuela Política el día de hoy. Gracias, Jorge, por la entrada. Doctora Clara, como siempre, tan buena anfitriona con los invitados que recorren esta escuela. Saludando a Darío Restrepo, que veo en su hoja de vida profesor de la Universidad Nacional, cosa que nos complace por igualmente por el pensamiento que se lidera desde ese espacio tan importante. A propósito que le daba usted en su disertación a la universidad pública el papel que debe tener. En esa medida podríamos decir que, o por lo menos desde otra perspectiva, uno podría decir que reconoce la universidad en su concepto universal como el centro de ideas y el universo de donde se mueven, digamos que estas, y es la universidad pública. De resto, los que estamos acá sabemos, existen sistemas financieros bancarizados, agazapados detrás de grandes nombres universitarios. Y esos son los que nos envían aquí a muchos de los gobernantes. Preguntemos cuántos de los que han manejado, por ejemplo, planeación, en cuáles han sido las universidades supuestamente más importantes que han estado en el mundo, y los prepararon para esquilmarnos como estamos, porque creo que lo que el doctor ha planteado y plantea en ese libro, como plantean indudablemente todos los críticos a la coyuntura nacional colombiana, es que fuera de ser un Estado fallido, antihumano, desde el punto de vista de los derechos que debe proteger como Estado, también falló en la economía. Y entonces ahí es donde yo digo, realmente la universidad que se puede reconocer y sobre la cual los ciudadanos debemos fundar, y casi que diríamos así,
reorientar que esa universidad exista en muchos espacios. Y creo que este es uno muy acertado para ello por el nivel académico que se da, y por eso trato de no faltar a esta bonita escuela. Doctor Darío, yo siento también que en las interpretaciones que se hacen hay una falta de la lectura del sujeto, de la persona, del yo político. No de que siempre hablamos como a grandes masas, pero siempre desconocemos que aquí hay, por ejemplo, una Clara, una Catherine, un Rafael, en términos de como sujetos, como nos interaccionamos, pero siempre hablamos casi también para y lo hace el Estado igualmente, para un sujeto desnombrado, o sea, un no yo que no soy yo. Y creo que ahí tenemos unos elementos histórico-culturales, psicológicos, sociológicos y antropológicos para poner las ciencias humanas en todas sus responsabilidades, para interpretaciones como las que se hacen, porque claro, lo que uno preguntaría es, bueno, ¿cuál es la propuesta? Y no la propuesta para gobernar, sino la propuesta para construir ese sujeto político que está presente. El tiempo es implacable, me ponen 0-0, dejo ahí y agradezco el momento y el espacio. Gracias. Gracias, Darío. Doctora Katy Alexandra, su interpretación del tema y que la pregunta para el doctor Darío que está como invitado el día de hoy, para que él también Darío Restrepo. Darío Restrepo le responda, doctora Katy. Bueno, gracias. Buenas noches, doctora Clara. Acá retomando nuevamente nuestra escuela número 59. Pues muy contenta escuchando las apreciaciones. De pronto uno como que queda en stand-by y dice la parte jurídica, las normas, ¿por qué no existen esos mecanismos de control? Me pareció interesante la parte de la defensa de lo público, que era un argumento que decía el señor Darío frente a la importancia como mecanismo de equidad. La misma industrialización que vemos cada día que se ha ido pues deteriorando frente a las protestas, a los paros que han venido y frente a la misma situación después de la pandemia, la represión política que existe y los programas de desarrollo. ¿Qué me causa, digamos, como una inquietud? A nivel jurídico, todas estas políticas son básicas, todos estos planteamientos son básicos para la formación de un plan de desarrollo y como veíamos al inicio, existen 17 puntos, proyectos, objetivos que nos ha establecido, digamos, Naciones Unidas para ser parte de un plan de desarrollo. Yo veo que hay una serie de fallas frente a los análisis que decía el señor Darío Restrepo a niveles económicos y fallas porque pueden estar muy bien establecidos los planes de desarrollo, digamos, se desgasta uno como jurídico, verifica, yo he estado analizando algunos planes donde lo tienen todo para cubrir y dar como esa política de inclusión, en la parte de equidad, el manejo de lo que es un desarrollo social para una nación. Mi pregunta o básicamente como la inquietud, si existe esta falla, ¿por qué a nivel normativo no se ha dado un cumplimiento? Y si existen, digamos, esos cumplimientos, ¿qué pasa con estas acciones? ¿Qué pasa con nosotros que estamos, digamos, quietos en esta situación? ¿Y qué acciones se presupone como especialista frente a unas medidas correctivas que se puedan aplicar dentro de estos incumplimientos a estos planes de desarrollo que establecen gobiernos nacionales y distritales? Muchas gracias. Bueno, doctora Katy, muchas gracias. Doctora Clara, esa es nuestra intervención como medios de comunicación y le damos la palabra a usted para que le dé la palabra a los participantes de esta escuela política. Gracias, doctora Clara. Doctora Clara, prenda el micrófono.
Gracias. Muchísimas gracias a nuestros colegas de los medios de comunicación alternativos. Entonces, pasamos a los miembros de la Escuela Política. Tengo solamente 2 inscripciones de la palabra para recordarles que por favor se inscriban pronto porque cuando terminamos a las 8, de pronto si piden la palabra tarde se quedan sin el turno de intervenir. Empezamos con el doctor Rafael Ballén, quien tiene la palabra y se prepara Caterine Castellanos. Sigue, Rafael. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la doctora Clara Eugenia López Obregón. Y luego, muchas gracias al profesor Darío Restrepo por su extraordinaria conferencia. De acuerdo con todo lo que él ha dicho de manera tan clara y tan didáctica. Su conferencia hace referencia en una parte a cómo el establecimiento, los sobrados dicen, aquí no se necesitan doctores, aquí lo que se necesita es mano de obra calificada, tecnólogos. Y yo creo que Colombia es uno de los países de más bajo porcentaje de doctores. Ojalá hubiese más doctores. Es conveniente llevar a la universidad al campo para que nuestros campesinos tengan formación. Ojalá fueran nuestros campesinos doctores. La universidad pública debe establecer seccionales o por lo menos extensiones en las provincias del país y según el desarrollo económico, cultural, turístico de esas regiones, tener programas en ese sentido. Hay un municipio de Cundinamarca que yo admiro mucho y siempre lo que pueda lo pongo de ejemplo, es Pasca. Pasca es un municipio de un desarrollo agrícola, ganadero muy importante. Y ahí se da casos en que estos campesinos tienen su tractor, tienen su jeep, tienen su camioneta. El que menos tiene un par de mulas, un par de caballos para llevar sus cargas. Pero algunos de estos campesinos y de estas campesinas estudian en la Universidad de Fusagasugá de noche, estudian de 7 a 10 de la noche, duermen ahí en Fusagasugá y a las 5 o 6 de la mañana ya están nuevamente en Pasca, ordeñando las vacas, sacando la leche al mercado o en el surco cultivando la papa, el maíz, la arveja y los productos de aquellas tierras. Viendo yo estas gentes con un desarrollo muy importante, con un cruce de ganados, con distritos de riego, uno dice, esto es el socialismo. Yo quisiera que todos los municipios de Colombia tuvieran un desarrollo aproximado al de Pasca y, por supuesto, superior. Muchas gracias, doctora Clara Eugenia López Obregón, por su escuela de política y, por supuesto, al profesor Restrepo que nos ha deleitado esta noche. Muy amable. Muchísimas gracias, Rafael, y gracias por usar mi nombre completo. De verdad que me gusta mucho el Clara Eugenia. Le damos la palabra a Caterine Castellanos. Si se prepara, por favor, Luz Moreno. Muchas gracias, doctora Clara. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de la escuela. Muchas gracias por traer este espacio, doctora, tan importante para el enriquecimiento de todos nosotros. Saludo también al profesor y agradecerle también por permitirnos aprender más. Bueno, yo quisiera hacer un planteamiento y unas preguntas acerca del concepto que menciona el colonialismo.
Entonces, quisiera saber si el colonialismo es cíclico y afecta las diferentes dimensiones del ser humano y muta porque, digamos, la matriz de inteligibilidad puede llegar a transformar en un determinado escenario las relaciones de poder y, pues, como lo mencionaba el profesor, digamos que puede definir quién vive y quién no vive, o puede llegar a aprender, al menos aprender o a reconocer algún sujeto, llámese hombre o mujer, o puede degradarlo a algo como lo que sucede y se define quién vive y quién no vive. Quisiera saber si se puede llegar a tener una salida para que tengamos un Estado, como lo mencionaba el profesor, incluyente, equitativo y sustentable, y si la democracia realmente es la salida para que lleguemos a ese, digamos, como a ese Estado o ese país incluyente, equitativo y sustentable, teniendo en cuenta pues que tenemos, digamos en el caso de Colombia, pues tenemos una constitución de carácter nominal. ¿Cuál sería la salida? Si que digamos que cada vez que hay elecciones pues cambian los gobernantes y cada gobernante va a gobernar según su propia cosmovisión, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál es el estado, un estado o un país que se acerque para esa mirada que presenta el profesor? O si nosotros o un grupo o alguien tiene que convertirse en esa matriz de inteligibilidad, y si por ejemplo en estados como Libia, o bueno, países como Libia, en un momento determinado no hubo una democracia, sino una dictadura, ¿funcionó o no funcionó? ¿O cuál sería ese estado que se acerca o ese país a esos planteamientos que presenta el profesor? Muchas gracias, Caterine. Luz Moreno tiene la palabra y se prepara Guido Alberto Bonilla. Siga, Luz, por favor, prenda el micrófono y prenda la cámara, es tan amable. Si tiene dificultad, Luz, pasemos a Guido y regresamos a Luz mientras ella organiza la cámara y el sonido. Listo, Guido, doctora tiene la Clara. palabra. Muchas gracias, Clara Eugenia. Entonces, Y ahora bueno, en yo adelante. tengo dos inquietudes. La primera tiene que ver con la presentación del video de las Naciones Unidas y los Objetivos del Desarrollo. Me trae a la memoria un debate que tuvimos hace unos 10 años con respecto a en un curso también sobre los derechos humanos, lo simpático que terminó siendo el acuerdo entre las dos grandes potencias mutuamente excluyentes de la Unión Soviética y los Estados Unidos, y acordaron la formulación de unos derechos humanos y todo el mundo está de acuerdo. Ambos estados y ambos gobiernos y ambas visiones mutuamente excluyentes casi están de acuerdo en la formulación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué tan poderoso era la idea que los dos potencias que se destruirían una con la otra estaban de acuerdo? Me trae esto a los objetivos del desarrollo. Estos objetivos del desarrollo los promulgan finalmente los estados que son neoliberales, que nos tienen en el estado en el cual estamos sobreviviendo. O sea, la radiografía que hace Dario Indalecio es absolutamente clara, ¿sí? Y esas formulaciones de los derechos y de los objetivos del desarrollo, pues no son cosa distinta del pensamiento que ellos mismos tienen, porque son decisiones de Estado. Eso no lo formuló Los Ángeles, eso lo formularon políticos y investigadores. Entonces, ¿hasta dónde realmente podemos llegar a la conclusión que los objetivos son realmente los objetivos que nos van a sacar? Porque el panorama que nos presenta
difícilmente veo que una cosa concuerde con la otra, o en qué estado, en qué momentos se coincide. Y lo otro es una pregunta muy particular. En los debates ambientales o de ambientalistas, hemos tenido la dificultad de homologar sustentable con sostenible. Y hemos llegado a la conclusión de que lo sostenible, lo ambientalmente sostenible, lo sostenible es lo más importante que lo sustentable. ¿Estoy en lo correcto o ese es un debate inocuo? ¿O tiene alguna asidero en el desarrollo de la política práctica, ya en la formulación de un plan de desarrollo, etcétera, etcétera? Era eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa contribución, Guido, muy diciente. Luz Moreno, ¿ya pudiste prender el micrófono? Sí, señora, he tenido un poquito de... Tranquila, tiene la palabra Luz y se prepara Marcenio, que pidió por el chat. Luz, por Gracias, favor, prenda la doctora. cámara, es tan amable. Gracias. Gracias, buenas tardes para todos, doctora Clara. Muchísimas gracias que siempre nos trae sus invitados tan excepcionales. Muchísimas gracias también por esa cantidad de información y de compartir los estudios que tendremos que mirar un poquito más detalladamente. Básicamente yo quisiera decir y reiterar algo frente a lo que se viene haciendo con el lenguaje, con la información y con la normatividad. Y es que empezamos a manejar administrativa, estatalmente, un lenguaje que pareciera que nos está poniendo la normatividad a disposición y dando todas las herramientas y elementos para cumplimiento de una cantidad de cosas y cantidad de objetivos, hablando de los objetivos del desarrollo, pero realmente yo en alguna oportunidad le decía a la doctora Clara y comentaba en la escuela que es precisamente la perversión de la información y de la realidad que se hace con el marketing en todos los escenarios. Y es efectivamente, nosotros descentralización 30 años y descentralización nunca tenemos y hemos tenido. Se hizo descentralización por servicios y efectivamente se entregaron ahora todos a los outsourcing. En las regiones, pues descentralización no ha habido. Entonces, más que la pregunta es, el doctor Darío decía, efectivamente, como cuáles son esas interconexiones para empezar a darle como la forma y la orientación real hacia donde debemos dirigirnos, para empezar a darle la línea que la nación, ni siquiera el país, que la nación empiece a seguir. No sé, es como la reflexión que yo pensaría que teníamos que mirar. Gracias, doctora, muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad. No, muchísimas gracias por esa intervención. Le pasamos la palabra a Marcenio y por favor se prepara José Luis Koch de Monpós, en el sur de Bolívar. Sí, buenas noches a todos. Le agradezco mucho. Es un pensamiento que dice, el maestro que no vuelve a la escuela deja de serlo. Hoy estoy contento como maestro por estar asistiendo a esta escuela número 59 y agradecerle a la doctora Clara y al doctor Darío su magnífica exposición que me motiva a continuar, a sentirme presto para continuar. Pero cuando uno prende las noticias, lo que uno ve es corrupción, asesinato, hurto, lo que sea, una cantidad de cosas difíciles de creer que estamos en Colombia y de que ese es Colombia. En otra escuela, un profesional, si mi memoria no me falla, el doctor Absalón, que nos hablaba de la distribución, de lo rural, de la posibilidad que tenía Colombia en su desarrollo rural para la integración y desarrollo del mismo país. Y uno escucha las consignas y las discusiones y etcétera, y etcétera.
Entonces, ¿qué quiero decirle? Que mi pregunta es, doctor y doctoras y todos mis compañeros, ¿dónde están esos saberes? ¿Quién tiene esos saberes? Esos saberes, ¿por qué no afloran? Gracias. Muchísimas gracias, Marcenio, por su intervención allá desde Barranca Bermeja. Le pasamos la palabra a Olmedo Fabio. Perdón, a José Luis Koch, y se prepara Olmedo Fabio. Flavio. Buenas noches, doctora Clara y compañeros. Bueno, yo pienso que esta muy gratificante conferencia del profesor Darío se complementa un poco con la de hace 8 días sobre la vigencia del análisis marxista en la economía actual. Puntualmente, en una entrevista que le hacían a Petro en estos días, él decía que los economistas en todas las universidades en Colombia fuera de la nacional predominantemente se sometieron a la ideología neoliberal, ¿sí? Y lo que decía el profesor hoy, no admiten, y lo que no admite todo el establecimiento, ninguna alternativa. Muy importante ver que un modelo de desarrollo depende de absolutamente tener una perspectiva económica diferente. Creo que de las cosas, de las tantas cosas, cada palabra es muy importante en esta charla. Hay dos que me gustaría que se tuviera muy en cuenta, doctora, y la hemos hablado y ustedes la tienen presente también. El tema de esas brechas entre lo urbano y lo rural, ¿sí? Entre el campo y la ciudad. Efectivamente, el DNP desarrolló una metodología que las mide, y por eso salen los PDET y los planes de desarrollo con enfoque territorial y todas esas cosas, pero sin embargo vemos que la falla también fue detectada acá en la última conferencia del año pasado, que mostraba ese análisis o ese estudio de todas las instituciones estaban desacreditadas, y vemos que están desacreditadas porque están cortadas por el Estado. Pero el punto que voy es que realmente en el programa de gobierno del Pacto Histórico necesitamos que se le dé una mayor participación efectiva y real y se escuche la voz de las regiones. Yo le decía cuando hicimos la reunión con los de Monpós, necesitamos una universidad ya que se centre en la investigación de cómo recuperar la cultura anfibia, porque le decía cómo ese modelo depredador está convirtiendo los humedales, los están desecando y lo están convirtiendo en praderas, ya no de ganado, de búfalos, que es peor. Pero subsiste en el fondo que esos modelos de vida autóctonos en las regiones están desapareciendo, culturas enteras, como la misma cultura anfibia que teníamos allá, que permitían esa resiliencia, y nada de ello va a ser posible sin los puntos que ha mencionado el profesor hoy aquí, que están en el acuerdo de paz: el tema de la tierra, de la tenencia de la tierra, el tema de realmente tener acceso a una educación de calidad, y para eso necesitamos universidades y centros de investigación en las regiones. Quiero recalcar ese punto, que nos escuchen más, porque incluso dentro del Pacto Histórico hay esas asimetrías, hay una pelea por las voces que estamos en las regiones para que nos atiendan, nos escuchen, nos visiten, y quiero hacer énfasis en que tenemos que desarrollar una metodología en estos meses. El acuerdo de paz plantea, fue una discusión donde participaron miles, pero el problema en Colombia ya vemos que no son los planes. Mira el plan de desarrollo de Santos, el mismo acuerdo de paz, ahora salen 3 libros de la Universidad Nacional, pero uno de los grandes problemas es el déficit de democracia y de participación decisiva de las regiones. Entonces, pienso que, doctora, tenemos una tarea grande para que ustedes, con el propio candidato presidencial,
tenemos que llegar más a las regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Es una perspectiva fundamental y de eso nos habló, y entiendo que hay un excelente capítulo sobre todo el tema rural y de desequilibrio regional que se tiene que abordar. Tiene la palabra Olmedo y cierra Calixto Evers. Olmedo Flavio, tiene la palabra. Bueno, buenas noches, doctora Clara, profesor Darío. Le van a Aló. decir que prenda el micrófono. Que Ya. en la Prenda película. la cámara. Mis colegas, ¿qué más mis colegas? ¿Cómo les va? Bien, colega. Miren, los siga. medios alternativos y hola, ¿cómo estás, Antel? Y Darío. El Bien. otro Darío, ¿no? Y el profe Darío. Mira, realmente yo quisiera hablar un poco más de los 4 minutos, pero voy a extenderme solo a los 2. Es muy importante, la UNAD está haciendo un trabajo en las regiones, o sea, va y capacita, tiene maestrías y doctorados en las regiones. La Universidad Nacional tiene 16 sedes en el país. La Universidad de Cundinamarca tiene otras sedes en Cundinamarca, pero ese no es el problema. Lo que pasa es que la academia se enquilosa en sus doctorados y sus postdoctorados y la comunidad ya no le cree ni a los políticos ni a la academia. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado ese trabajo de acercar de esa parte del giro lingüístico, de quitar esa criptografía que hay acerca de la academia dentro de los territorios y por los territorios, no desde las fuerzas feudalistas o neocolonialismos que hay en las regiones. Entonces yo sí propondría, precisamente por eso me dediqué a los medios alternativos, tengo la posibilidad de hacer un doctorado, porque es que el conocimiento puede ser muy bueno, muy interesante, pero si no transforma la región y no transforma los poderes fácticos, que fue lo que, bueno, entre comillas se consiguió con el acuerdo de paz, que ya estamos cumpliendo 5 años, por lo menos el primer acuerdo, el segundo acuerdo de noviembre. En la Universidad Digital llevamos a todos los actores. Cuando hablamos de todos los actores, hablamos de todos los actores, desde los representantes de las FARC hasta la Presidencia de la República, hasta Naciones Unidas, a todos los llevamos. Lo difundimos. ¿Qué era lo más difícil de llegar a las regiones? Que la gente no entendía para qué tantas páginas si la academia no iba a llegar. Entonces yo propondría más bien hacer un segundo seminario de cuál sería la perspectiva de un modelo viable desde el centro a las regiones y de las regiones al centro, porque todo el conocimiento no está en las regiones, pero sí podemos. Mire, les voy a dar un ejemplo. Los camellones. Los humedales eran camellones del Sinú, de la parte de Monpós y de la parte de arriba. Así fue que se cultivó durante 500, 600 años acá, con la pesca y con la pequeña agricultura. Y era sustentable y era sostenible para esa pequeña población. Ahora, para el proceso del sistema universitario estatal, debemos llevar más lo que están haciendo ahorita los precandidatos, ir a las regiones, pero por favor tráigame una propuesta que encaje el país. Decía en el pacto histórico, en una reunión que la doctora Clara está liderando y coordinando con otros más, que deme el modelo. Una profesora de la Universidad de Nueva York, deme a mí el modelo para poder mantener ese modelo de transición que necesitamos. Entonces sí, yo creo que hay que hacer un seminario acerca de que ni modelo regional, ni modelo desde el centro. Hay que intercambiar esos saberes con algo viable desde el sistema universitario estatal y desde esta política que quiere llegar desde las regiones. Gracias, doctora, y estaremos pendientes de ese seminario en noviembre. Bueno, muy bueno. Calixto, cierra las intervenciones de los miembros de la escuela. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colega. ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos, pero no lo vemos. Tiene que prender su cámara. Mi cámara se dañó, se me bloqueó, doctora. Entonces, bueno, por favor. Me nos alegra toca, mucho. Sí, me alegra mucho en estos momentos haber escuchado esa ponencia que hizo el profesor y más con la escuela que tiene usted, doctora. Esta pandemia de pronto nos ha ayudado de pronto a encontrarnos de una manera virtual. Y lo más bonito sería que todas estas enseñanzas que está transmitiendo a través de tu escuela política llegara a mucha gente que lo necesita en los rincones del país, en la parte más alejada
porque se necesita pedagogía para poder dar un empuje a todos los proyectos que se tienen en el pacto histórico. Porque de otras maneras, nosotros no tenemos otra forma. La solución es buscar más contacto con estos representantes, con todos estos profesores que tienen visiones del país que nosotros queremos. Ese es mi pensamiento que yo tengo de parte mía y en nombre de mi grupo de allá arriba de la comunidad de la Sierra Nevada. Muchas gracias, Calixto. Yo les podía mandar por el chat la grabación que queda en el Facebook Live de Santel Televisión y que nosotros también la subimos a nuestro canal de YouTube para que estén permanentemente a disposición de ustedes como lo están todas las sesiones de la Escuela Política. Bueno, muy buenas intervenciones. Muchas gracias a los participantes. Le devolvemos la palabra al profesor Darío Restrepo para resolver inquietudes y para hacer las conclusiones de esta sesión. Darío, tiene nuevamente la palabra. Muchas gracias, Clara Eugenia. Pues claro, me dispararon la cabeza, como para intervenir aún más, pero no se puede. A mí me preocupa una cosa, es cómo hacer para lograr los cambios. ¿De qué depende? Hay mucha literatura. Generalmente se acuerdan decir que para que haya un cambio requiere que haya un deterioro extraordinario de las condiciones materiales de existencia. Sí, pero no solo, porque eso da lugar a la desesperanza, la revuelta, la violencia, la protesta y puede no pasar nada después. Que bueno, que además hay un segundo ingrediente, que los que gobiernan ya no puedan seguir gobernando de las mismas maneras porque eso le hace agua. Tenemos mucho de eso por el momento, mucho de eso, ¿sí? Y un tercer ingrediente, que los de abajo digan, pues ya me mamé, ¿no? ¿Sí? Y un cuarto ingrediente que se dice es el subjetivo, es la fuerza en el deterioro considerable y circunstancial de las condiciones materiales, de la ineficacia relativa de las formas de dominación específicas que llevan décadas y que ya no cuajan, que ya no son tan eficaces, y la posibilidad de construir entonces la fuerza que diga, vamos a romper. Yo me atrevo a añadir 3 consideraciones porque es una preocupación que me obsesiona un poco hace ya 30, 40 años, ¿sí? Aportar 3 conceptos que de pronto no son innovadores, yo no pretendo ninguna innovación. Uno, el sentimiento de injusticia. Yo no conozco ninguna revolución que no tenga en el centro el sentimiento de injusticia. No, ni en China, ni en Rusia, ni en Bolivia, ni en Nicaragua. Es muy importante el énfasis en las injusticias. No hay derecho. ¿A qué no hay derecho? Eso es lo que tenemos que levantar. ¿A qué es lo que no hay derecho? No hay derecho a la ley 100. ¿Cómo así? ¿Sí? No hay derecho a ese sistema tributario. ¿Cómo así que no pagan y yo tengo que pagar? No hay derecho a que haya plata para una cosa, pero no hay plata para la educación. O sea, el no hay derecho y el sentimiento de injusticia. Mire, Evo Morales no hubiera ganado la presidencia sin un altísimo sentimiento de injusticia. Igual en Perú acaba de pasar. El otro concepto es el de reconocimiento, lo dijo Darío, me parece fundamental. Porque si uno dice, es que eso, sí, yo sé, eso siempre ha sido así, eso no es conmigo, yo soy muy chiquito, yo no puedo, eso me queda grande, es que eso es allá. No, así no funciona, así no funciona. El reconocimiento de la valía de los sujetos. En toda revolución, en todo cambio importante, ¿sí? El reconocimiento de la valía de los sujetos. Y el tercer ingrediente, sí se puede, la esperanza. Porque es que yo empecé por ahí y quiero volver a esa idea primera que dije. La fuerza del estado de cosas constitucionalmente inadecuadas o
como se diga. Es decir, es que no hay otra cosa que hacer. Es que lo que no es los mercados, lo que no es la intermediación financiera, lo que no es el neoliberalismo, lo que no somos nosotros, no es viable. Eso es la degradación, el caos, o sea, creer que no se puede es la condición de la perpetuación de la condición existente. Construir el sí se puede, o sea, es la esperanza. Sí se puede, sí se hace y hay con quién. Bueno, eso quería decir, me parece que ya podría no decir nada más porque eso tiene varias maneras, eso tiene unas implicaciones que pueden ser muy grandes, Clara. El Plan Nacional de Desarrollo no es ni un plan de desarrollo ni es nacional. ¿Vamos a romper eso? ¿Vamos a hacer un plan nacional? Para hacer un plan nacional debe ser hecho por todas las regiones. Lo dijeron más de uno de las personas y tienen toda la razón. Eso no puede ser un grupo de expertos políticos, académicos, usando la información de ciertos aparatos del Estado para formular una cosa y después proponerle al país. No, a mí me parece que es una falta de consecuencia. El Plan Nacional de Desarrollo debe ser construido con las regiones. Sin idealizar, con el perdón de todos los presentes, porque yo he hecho o hacía antes mucho trabajo regional y a la gente de las regiones le cuesta pensar en el país. Piensan en su región y en su inmediatez, porque esto es una construcción histórica sin capacidad. Para que nosotros podamos construir la nación desde todas sus nacionalidades, debemos construir la capacidad. Pero en todo caso, en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo debe ser desde y con las regiones. Si no, nos rompemos. Si no es una élite que reemplaza a otra élite y que se encuentra con una cantidad de rutinas y relaciones de fuerza donde va a cambiar unas cositas, pero no construye el reconocimiento, el valor de la injusticia, el valor de la potencia del sí se puede. Bueno, ese es el primer comentario que quería hacer, que engancha con el segundo. Claro, mi artículo es sobre lo territorial. Yo quisiera no engancharme demasiado porque entonces no hablo de otra cosa, y es que el territorio no es sencillamente un lugar donde ocurren las cosas. La configuración del poder es una configuración socioespacial que construye la potencia y la marginalidad, el acceso y la negación de los derechos, el desarrollo y el subdesarrollo, el orden y el que está por fuera del orden. Tenemos que romper los mapas espaciales existentes del poder, ¿sí? Y por tanto hay que tener una estrategia territorial en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en crédito, en infraestructura, en medio ambiente, en equidad de género, en equidad étnica. Todo pasa por la variable del reconocimiento de los sujetos en sus territorios. Lo territorial no es un tema sectorial para mí. Y quiero, pues me estoy entusiasmando por la hora porque yo pues llevo 40 años estudiando esto y creo que la izquierda carece de una visión territorial. Uno de los problemas de nuestra izquierda más lúcida, más progresista, que llegó al poder, que fueron los cepalinos, burgueses y la izquierda de ese entonces, ¿sí? Para no hablar de la izquierda revolucionaria, súper centralista. ¿Qué más centralista que un camarada? ¿Sí? ¿Qué más menos participativo que un camarada? ¿Sí? No. El límite conceptual de la izquierda latinoamericana ha sido la no integración de una concepción realmente nacional que parta de todos los territorios que constituyen la nación. Esa es mi intuición, mi hipótesis. Entonces, todos los candidatos ahorita están hablando de lo territorial, pero yo ya no como cuento, porque como he observado, desde que observo los planes de desarrollo y las campañas, todos levantan el tema territorial en campaña y después mamola. Para no hacer mamola, hay que construir el programa con los territorios y hay que construir el plan de desarrollo con los territorios. Construir la fuerza que nos obligue a hacer realmente un programa nacional. Vuelvo y repito, uno no puede hablar de educación sin hablar de la necesidad de un sistema donde todos los departamentos a término tengan su universidad.
donde el sistema de ciencia y tecnología valore los conocimientos y las realidades de los ecosistemas, o más de 80 ecosistemas. Entonces, aquí, ¿qué valoramos? No hay que traer el capital porque si no esto se subdesarrolla. Entonces llega el capital desde afuera y dice, ¿qué puedo producir de ahí para exportar? Ese no es desarrollo territorial. No lo es, no lo es. Es otra ciencia y tecnología, son para otro tipo de mercados con circuitos propios y con conocimientos medioambientales, porque lo medioambiental es otra de las variables que no es un tema sectorial. Sí, porque este siglo o se toma en serio el cambio climático y el cambio de relaciones hombre-naturaleza o no sale del siglo, ¿sí? Bueno, creo que pues yo tengo ahí dentro del artículo muchas propuestas sobre lo territorial. Tengo, por ejemplo, una que dice Ley de Descentralización de Oportunidades de Desarrollo Económico. ¿Por qué? Porque existe una ley de descentralización de la política social. Yo la he criticado y he hecho propuestas, algunas han parado bolas, otras no han parado bolas, pero eso es lo que nos hace que hoy haya una extensión como nunca en salud, educación, saneamiento básico y agua potable en este país. El proceso de descentralización no es despreciable. Necesitamos una ley de descentralización de oportunidades de desarrollo económico para todos. Reconocimiento, sistemas económicos territoriales, ley de descentralización de oportunidades de desarrollo económico. Y me quedan 4 minutos y antes de despedirme, 2 cositas. 11 departamentos no tienen senadores. ¿Les parece normal? 7 departamentos controlan entre Senado y Cámara el 52% del Congreso. ¿Nos parece normal? Si usted va a las asambleas departamentales, la concentración del poder es aún mayor. Entre 2 o 3 cabeceras municipales se comen la asamblea departamental. Aquí hay una crisis de subrepresentación. Yo no sé por qué no se habla de eso. Cuando uno dice en el Congreso está todo el país, mentiras. No hay equipotencia en la representación política de los territorios en la nación. Es mentira la representación política equitativa. No existe. Es por eso muy importante las circunscripciones de paz. Y hay que ir más lejos. Hay que ir más lejos. Pero es aún más dramático la subrepresentación a nivel departamental. La mayoría de los municipios no tienen representación política. No la tienen. Entonces tenemos que ambientar la creación de otras formas de representación. Porque es que esa carencia de representación es una carencia de presencia de lo institucional, es un desprecio de lo institucional, pero también facilita la toma clientelista, burocrática y mafiosa y corrupta de las instituciones. ¿Sí? Bueno, esas son 2 ideas que están en el artículo. Estoy haciendo publicidad para que lean mi artículo. Capítulo 13 del libro sobre lo territorial, ley de descentralización de oportunidades de desarrollo económico y una reforma territorial al sistema político. Y la última palabra ahora sí, que era, yo dije 2, esa era una, ahora 2. La diferencia entre lo sustentable y lo sostenible. Es como la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria es la seguridad de los mercados para que funcionen. Entonces, que no le cobren muchos impuestos, que tengan controles fitosanitarios, que no haya obstáculos a la entrada y salida de los productos, que haya una defensa de las cadenas y de la infraestructura y O sea, un perfeccionamiento de los sistemas de mercado para darle seguridad a la gente. Y la soberanía alimentaria es otra. La soberanía alimentaria es el poder de la gente de producir sus alimentos y de consumirlos sin esa vulnerabilidad de la dependencia de la cadena de financiarización, de comercialización y de paquete tecnológico que le expropia el manejo de sus propios alimentos. En Estados Unidos los alimentos hacen parte de la seguridad nacional. Aquí le hemos requete perdido. ¿Sí? Y nos trae, bueno, un excelente salmón ahumado de Noruega, pero una cantidad de chatarra y de porquería que hace parte de las vulnerabilidades de los que más se enferman. ¿Quiénes son los más vulnerables ante el COVID? Obesos, tensión alta, diabetes, problemas cardiovasculares. Usted aplique eso al mapa, digamos, al mapa de las clases sociales, al mapa de los estratos sociales, y verá que son las enfermedades de la pobreza. ¿Sí? Son las enfermedades de la pobreza. Entonces,
seguridad alimentaria y la seguridad de cómo yo llevo alimentos a través de los mercados. Soberanía alimentaria es otra cosa. Igual pasa con sustentable o sostenible. Sostenible es cómo tenemos una relación con la naturaleza vuelta a mercancía, de tal manera que pueda seguir reciclándose el ciclo de la mercantilización de la naturaleza, que es la misma que explica y que tiene relación con la mercantilización de los humanos, de unos por otros, de los cuerpos y de la subjetividad. Sustentable es romper la hegemonía del mercado en la relación hombre-naturaleza. Era la última palabra, tenía que hablar de la importancia del tema de relaciones hombre-naturaleza como el horizonte mismo de la crisis de civilización, en la que creemos que no estamos, pero estamos hasta la médula. Muchas gracias, Clara Eugenia, muy honrado y muy feliz por la invitación. Gracias a todos por sus comentarios. No los pude responder porque yo no respondo, pero no pude comentar todo lo que ustedes aportaron, pues no era el caso. No, Darío, estamos muy, muy contentos y muy satisfechos con esta panorámica tan extraordinariamente interesante y profunda por la relación que hizo de los vasos comunicantes de tanto tema que normalmente se trata de manera segmentada y que impide una comprensión integral, tanto de la situación como el diagnóstico de las causas y también para la proyección de las soluciones. De verdad, muy, muy agradecidos. Ya ha colocado, creo que fue Guido, el link donde se puede descargar el documento, porque el que yo puse estaba equivocado, y les sugiero que lo copien porque de verdad que esto se va a convertir en una pieza de consulta permanente, por lo menos durante toda esta etapa en que estamos hablando de la construcción participativa y progresiva del programa del Pacto Histórico, y desde luego de manera permanente, porque esta construcción no se hace un día, sino que lo que estamos planteando son unas bases programáticas para llevar a consulta con la ciudadanía a través de foros, seminarios, escuelas como esta, las reuniones políticas de calle y de vereda. Así es que ha arrancado con mucha fuerza la construcción del programa, y Darío, esta conferencia nos ha dado una cantidad de insumos y los documentos preparados por los equipos de investigación alternativa de la Universidad Nacional. Estamos seguros de su altísima calidad científica y crítica. Así es que muchísimas gracias por habernos destinado estas 2 horas de su tiempo para ilustrarnos, y espero que lo volvamos a tener prontamente de nuevo en nuestra escuela, hablándonos de su capítulo territorial, dedicarle toda una escuela, pero le damos un descanso y lo traemos en unas pocas semanas para que nos ilustre sobre ese capítulo que he visto es el que suscita mayor interés entre nuestros participantes, que son todos ellos o muchos de ellos líderes de sus comunidades en los distintos departamentos del país, también académicos y también dirigentes de organizaciones sociales. Muchísimas gracias, Darío. A todos, muchas gracias por la participación tan activa en la escuela, y hasta dentro de 8 días para un nuevo tema de interés. Muy buenas noches y muchas gracias a todas y a todos. Bueno, doctora Clara Eugenia, muchas gracias. De ahora en adelante, doctora Clara Eugenia, por su invitación. Bueno, nos despedimos, doctora Clara. Abrazos, gracias por todo. Excelente, Darío. Lili. Gracias, Santel, Radio, con colegas, doctora Clara Eugenia López Obregón. Gracias, doctora Clarita. Doctor Darío Restrepo, muy bien, muy Buenas bien, noches. ahí vamos en el proceso. Clara Eugenia, 70 años, felicidades. ahí vamos con 40. Adiós. Gracias. Rafael Bayer, un abrazo, muy bien. Gracias, muy amable, igual. Excelente. Buenas noches, mil muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias. Buenas noches. Profe Rafael, chao.